Vámonos de fiesta a mi casa, donde habrá mucho pastel y tarta, donde habrá muchos globos y unos muchos amigos. Vámonos de fiesta a mi casa. Hola, soy TimeDow, aquí en el canal subiendo el video del SCP-682, sé que he tardado más de un mes para subir este video, pero mi excusa es que estaba muy ocupado haciendo. Ítem, SCP-682. Clasificación del objeto, Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-682 debe ser destruido lo antes posible. Actualmente, no existen recursos disponibles para los equipos SCP capaces de destruir a SCP-682, solo siendo capaces de producir daño físico masivo. SCP-682 deberá ser contenido en una cámara de 5MX5MX5M recubierta con placas de acero reforzado resistente al ácido. La cámara de contención deberá ser llenada con ácido clorhídrico hasta que SCP-682 esté cubierto e incapacitado. Cualquier intento de SCP-682 de moverse, hablar o escapar de su celda deberá provocar una reacción inmediata de todas las fuerzas disponibles de acuerdo a las circunstancias. El personal tiene prohibido hablar con SCP-682, por miedo a provocar un estado de ira. Todo personal no autorizado que intente comunicarse con SCP-682 deberá ser restringido y removido a la fuerza. Dados sus frecuentes intentos de escape, la dificultad de su contención e incapacitación y la seria amenaza de exposición de la Fundación, SCP-682 estará contenido en el sitio censurado. La Fundación usará sus mejores recursos para mantener toda la Tierra en 50 km a la redonda de dicho sitio libre de asentamientos humanos. Descripción: SCP-682 es una criatura grande y semejante a un reptil, de origen desconocido. Aparentemente es extremadamente inteligente, y ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con SCP-079 durante su corto tiempo de exposición. SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. Vea anexo 682-B. SCP-682 siempre ha poseído fuerza, velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían con su forma. El cuerpo físico de SCP-682 crece y cambia muy rápidamente, aumentando o disminuyendo su tamaño mientras consume o destruye material. SCP-682 obtiene energía de cualquier cosa que ingiere, sea orgánica o inorgánica. Su digestión es aparentemente apoyada por una serie de branquias filtrantes dentro de las fosas nasales de SCP-682, que son capaces de remover materia útil de cualquier solución líquida, lo que le permite regenerarse constantemente del ácido en el que está contenido. Las capacidades regenerativas y la resiliencia de SCP-682 son asombrosas, y SCP-682 ha sido visto en movimiento y hablando con el 87% de su cuerpo destruido o podrido. En el caso de una brecha de contención, SCP-682 deberá ser rastreado y recapturado por todas las fuerzas disponibles, y ningún equipo con menos de 7 miembros tendrá autorización para atacar. Hasta la fecha, los intentos de escape han llegado a 17, mientras los escapes exitosos llegan a 6. Véase anexo 682-D.